tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos de dónde surgió la costumbre de presentar a los niños a la iglesia cuando cumplen 3 años. En nuestra sección infantil, el cuento Multiplicar o Disminuir. La coordinadora, Tony, tomó la palabra y después de saludar a los niños, les dijo: Hoy vamos a hablar del valor de la confianza y reflexionaremos sobre cómo multiplicarla o disminuirla. Esa narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy, la parábola de los talentos. En el santoral te contaremos la historia de la patrona de los músicos. Y además, hoy les responderé algunas preguntas sobre Mimex. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Cuando Dios expulsó al hombre del paraíso, lo envió a la tierra, pero no dejó de amarlo. Él quería que toda la humanidad volviera a estar con él, pero era necesario que su corazón volviera a la inocencia. Para ello, Dios trazó un camino hacia el cielo. Intrigados, los ángeles le preguntaron al Creador: ¿pondrás muchas trabas para que solo unos cuantos se salven? A lo que Dios les respondió: todo lo contrario. Yo quiero que todos los hombres se salven. Cualquier persona que me busque con un corazón sincero podrá transitar este camino sin problemas y llegar a la meta. Los ángeles volvieron a preguntar: pero seguramente quienes quieran alcanzar el cielo deberán traer algún equipaje importante, ¿no es así? Dios les dijo: no. Ninguna cosa que exista en la tierra es necesaria en este sitio. El único equipaje necesario está formado por la fe, la esperanza, el amor y las buenas obras. Y esto, lejos de hacer más pesado el camino, hace que quienes quieren acercarse a mí se sientan más ligeros, como si tuvieran alas. Los ángeles hicieron un último comentario. Pero seguramente los humanos tardarán miles de años en llegar a tu presencia. Dios les respondió: para que mis hijos lleguen lo más pronto posible, les he dado pocos años de vida en la tierra. Y los años allá pasan muy rápidamente. Después, Dios ordenó a sus ángeles que prepararan una gran morada para cada uno de sus hijos. Así, cuando ellos llegaran ante su presencia, sabrían que Dios los esperaba con amor. Lamentablemente, el maligno se enteró del plan de Dios y se propuso impedirlo. Pensó: seguramente los humanos querrán seguir el camino que conduce a Dios porque Él es como un gran imán que los atrae. No puedo evitar que tomen el camino ni que dirijan hacia Él sus pasos, pero sí puedo hacer que caminen lo más lentamente posible o que se detengan. Será suficiente con que haga que su equipaje se vuelva cada vez y cada vez y cada vez más pesado. Con estos pensamientos, el maligno fue colocando atractivas riquezas al lado del camino: monedas, joyas, perlas y múltiples cosas materiales. Su plan dio resultado. Hombres y mujeres iniciaban el camino hacia el paraíso, pero mientras más avanzaban hacia él, mientras más pasaban los años, la avaricia de llenar su equipaje con los objetos del camino los hizo construir grandes baúles que, al aumentar su contenido, se volvían cada vez más pesados.
Así, muchos que estaban invitados al reino de los cielos hicieron más lento su camino. Nunca pudieron llegar. Quedaron atrapados bajo el peso de su carga. Otros, por la avaricia, comenzaron a pelear con quienes veían como contrincantes para quedarse con sus posesiones. Y así, hasta el día de hoy, solo quienes aprenden a usar en forma moderada los bienes de la tierra y no se hacen esclavos de ellos, pueden alcanzar la meta deseada. ¿Y tú, que vas por ese camino, te has preguntado cómo está tu equipaje? Resonancias de Fe. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, espero que estén gozando de un domingo maravilloso y que si el día de mañana van a descansar como en muchas partes, aprovechen tanto el domingo como el lunes para convivir en familia, platicar aquello que hayan dejado de lado, arreglar aquellos puntos de la casa que necesitan reparación, poner orden en los cajones o bien poner orden en la mente y también, ¿por qué no?, visitar a través del correo electrónico o en forma personal aquellos seres queridos que hace mucho tiempo que no visitamos. También, si tienen la oportunidad de salir a conocer algún lugar, tomando estos días como vacación, pues háganlo, pero con las debidas precauciones, porque recuerden que son días en que mucha gente sale, las carreteras se llenan un poco más y por lo tanto hay que tomar tiempo para llegar a tiempo a donde vamos y con todas las precauciones que se necesitan. Un saludo a todos los camioneros, a los traileros de Estados Unidos y de México, a la gente que transporta a las personas en esta ciudad y en otras partes, y especialmente a los que nos van escuchando durante su camino. Les mando la bendición y mi deseo de que lleguen a su meta pronto y también en buen estado. Un saludo también a todos los enfermitos que se encuentran tanto en casa como en hospitales y a todos los pequeñitos que el día de mañana no van a ir a clases. Hay que apoyar en casa, hay que ayudar a arreglar, hay que convivir con papá y con mamá, y si les van a dar la oportunidad de jugar entre ustedes, los primos, los amigos, respetarse unos a otros. Al final del programa les voy a dar el teléfono de la parroquia de los Santos Cosme y Damián por si quieren saber los horarios de confesión en este año santo, los horarios en que está abierta la iglesia y también información de cómo obtener alguno de mis libros o el extracto de agave Mimex que a mí me ha salvado la vida y que desde que lo empecé a tomar lo sigo tomando porque es un alimento, no un medicamento que ayuda en forma increíble. Estoy seguro que los niños ya están esperando el cuento, pero si les parece, vamos a un breve corte y al regreso, el cuento. Señor, te pido por quienes no tienen empleo. Concédeles pronto trabajo digno y bien remunerado que les permita desarrollar su profesión, ofrecer un servicio y obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y la de sus seres queridos. Y mientras lo encuentran, haznos generosos con ellos. Amén.
Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la puerta santa de la parroquia de los santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. Y les sigo invitando a que vengan a la parroquia de los santos Cosme y Damián y no solamente pasen por esta puerta que nos ofrece la indulgencia plenaria, sino que también observen y gocen esta magnífica puerta que han hecho manos maestras de Iztapalapa, un colectivo que se llama Última Hora, que presenta una inspiración con nopales, con sagrados corazones, con milagritos de los antiguos y muchas cosas más, que es una puerta artística, hermosa e interesante que nos recuerda esta puerta de Dios que está abierta en este año de la indulgencia para que podamos acercarnos más a Dios, para que podamos orar por los pecadores y si es que nos alejamos mucho de Él, podamos regresar como el Hijo arrepentido. Recuerden los horarios de la parroquia, 8 de la mañana a 7:30 de la noche. Entre semana las misas son a las 8, a las 12 y a las 6 de la tarde y hay exposición del Santísimo Sacramento entre estas misas. También les recuerdo que todos los viernes primeros de mes tenemos a las 12 del mediodía la unción para los enfermos. Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Multiplicar o disminuir. Las catequistas de la parroquia de San Cosme tuvieron la reunión mensual con los niños para ayudarlos a crecer con una formación sólida en valores. La coordinadora, Tony, tomó la palabra y después de saludar a los niños, les dijo: Hoy vamos a hablar del valor de la confianza y reflexionaremos sobre cómo multiplicarla o disminuirla. ¿Alguien sabe qué es la confianza? Un niño llamado Tomoya contestó rápidamente. Confianza significa confiar en alguien. Tony asintió con la cabeza y dijo: Cuando confiamos en una persona, creemos en ella. Creemos que no nos va a fallar. Naomi, otra de las niñas del grupo, levantó la mano y pidió un ejemplo. La catequista le dijo: Ustedes están en clases conmigo porque sus padres confían en que yo pueda enseñarles algo bueno. Eso significa que ellos tienen fe en mis capacidades, en mi compromiso y en mi responsabilidad. Ahora ustedes me van a poner un ejemplo. Tomoya volvió a tomar la palabra. Mi papá confía en su mecánico. Le lleva su automóvil porque cree que él va a hacer su mejor esfuerzo y su mejor trabajo para que el auto esté bien. Además, cree que no va a ser abusivo cuando cobre su servicio. Tony aplaudió el ejemplo y luego se dirigió a Naomi para pedirle otro. La pequeña comentó: Mis papás confían en mí cuando me piden que vaya un mandado. Ellos saben que no me voy a gastar el dinero en otras cosas y que no voy a irme a otro lado. También confían en mí cuando me mandan a la escuela porque creen que no me voy a ir de pinta. Mis papás confían también en mis hermanos mayores cuando los dejan salir a una fiesta, confiando en que no se van a emborrachar o hacer cosas malas. Muy bien, Naomi. Hace un momento no entendías qué era la confianza y ahora nos diste muy buenos ejemplos. La catequista continuó con su reflexión. La confianza tiene mucha relación con la fe que los demás tienen en nosotros. Si creyeran que somos irresponsables o incapaces de hacer las cosas, malos o sinvergüenzas, no podrían confiar en nosotros. Tomoya volvió a opinar. Por eso, cuando alguien confía en nosotros, tenemos que esforzarnos para no defraudarlo. ¡Exacto! Si alguien defrauda la confianza que se puso en él, con sus actitudes hace que no se vuelva a confiar en él. Quiero que me pongan un ejemplo de esto. Los niños pensaron un poco y la primera en contestar fue Naomi. Si un niño les miente constantemente a sus padres, ellos dejarán de creer en lo que dice. Por eso es necesario decir siempre la verdad. Tomoya levantó la mano para poner su ejemplo. Yo hablaré del empleado de una empresa al que su patrón le ha dado empleo y además ha puesto su confianza en él. Le dio las llaves de la oficina, le confió la caja del dinero y además lo considera su amigo.
Si ese empleado se porta irresponsablemente y descuida su trabajo, pierde las llaves, abre a la hora que se le ocurre o pierde el dinero que hay en la caja, no solamente puede perder la confianza de su patrón, sino también la amistad que le ha ofrecido. Tony quedó muy admirada de aquella respuesta tan completa y la aprovechó para dar una conclusión. Hoy hemos aprendido que la confianza es un valor que tenemos que cuidar. Los demás confían en nosotros cuando somos responsables y dejan de confiar cuando no hacemos lo que esperan de nosotros. La confianza surge del cariño y del amor que las personas nos tienen. Por eso los padres confían en sus hijos, los esposos confían entre sí y los maestros confían en los alumnos. Si defraudamos la confianza que ponen en nosotros, actuamos muy mal y salimos perdiendo. El niño Tomoya volvió a tomar la palabra. El Evangelio de este domingo dice que Dios confía en nosotros y que ha puesto en nuestras manos muchas bendiciones. Los cristianos debemos valorar, agradecer y multiplicar esas bendiciones. Desafortunadamente hay quienes sin esfuerzo y trabajo cotidiano las desperdician y hasta parece que las entierran echando a perder su vida y defraudando la confianza que Dios puso en ellos. Finalmente, la pequeña Naomi concluyó. Yo estoy muy contenta de que Dios me haya dado la vida y haya confiado en mí. Por eso lucharé cada día para multiplicar mis talentos y bendiciones. Luego se dirigió a su maestra. Gracias, maestra María Antonieta, por darnos la lección de hoy, porque cada lección nos ayuda a acercarnos a Dios y es una bendición. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que, a mi regreso, lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera,
a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Queridas hermanas y hermanos, la forma de predicar que utilizaba Jesucristo sabemos que estaba llena de comparaciones o parábolas, porque de esa manera la gente sencilla que le escuchaba podía entender más fácilmente. También con parábolas o comparaciones, Jesús había invitado a sus discípulos a la fidelidad, como lo expresa la parábola del criado fiel. También les había enseñado a estar siempre atentos y preparados, como el caso de las mujeres previsoras y las descuidadas que no se preocuparon de mantener su lámpara encendida. ¿Se acuerdan aquella parábola de las vírgenes prudentes? Pero en el texto del Evangelio de hoy, vemos que con la parábola de los talentos, Jesús hace a sus discípulos una llamada a la responsabilidad de sacar adelante el trabajo por el reino. Fíjense bien, si analizamos la parábola de hoy, podemos entender que el hombre que se va de viaje a tierras lejanas es el mismo Jesús y los servidores sus discípulos. El encargo que Jesús les deja es parejo: continuar con el anuncio del Evangelio. Esto es lo que significa recibir los talentos. En quienes recibieron los talentos podemos descubrir dos actitudes. La primera es la de transmitir y hacer fructificar lo que se ha recibido de Dios, pero la segunda es la actitud de guardar o esconder lo que el Señor nos ha dado. A la hora de llamar a cuentas a aquellos que han puesto a trabajar sus talentos, el Señor les dice: «Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor». En cambio, para quien tuvo miedo y escondió su talento, ahí no hay otra cosa sino un reproche. Las palabras de el amo son: «Siervo malo y perezoso, ¿por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses?». Yo creo, amigos, amigas, que en el fondo hay dos concepciones diferentes de Dios en esta parábola. Los dos primeros, que recibieron los talentos, ven a un Dios que ama y confía en el hombre. En cambio, el segundo ve a un Dios demandante y severo, más amigo del castigo que del amor. Recuerden lo que dijo este hombre: «Yo sabía que eras un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado». El Evangelio de este domingo nos invita a revisar dos cosas. La primera es si creemos en el Dios de Jesús que ama y confía en el hombre, o si bien, más bien nuestra fe es en un Dios severo y castigador. La segunda cosa que tenemos que reflexionar hoy es ver cómo empleamos los talentos que el Señor nos ha dado, si los enterramos por temor o pereza, o si los hemos puesto a producir con responsabilidad. Pero sería bueno que también pensemos en si sabemos reconocer y agradecer lo que nuestro prójimo pone en nuestras manos. Por ejemplo, lo que los hijos reciben de sus padres, lo que los trabajadores reciben de su patrón, lo que recibimos de nuestros seres queridos, porque solo quien valora es capaz de dar gracias y aprovechar lo recibido al máximo. En la primera lectura, el esposo que supo valorar a la mujer que tenía, la exalta. También nosotros, solamente si somos capaces de valorar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, podremos alabarlo. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 19 de noviembre se celebra a San Odón. Odón en germano significa superior de muchos. Este santo ingresó a la comunidad de los padres benedictinos y se hizo famoso porque fue el superior del monasterio más célebre de su tiempo, el de Cluny. Cluny es un nombre muy conocido por todos los franceses y por todos los que conocen de historia o de arte. Ese monasterio fue un centro cultural muy importante que fundaron en el año 910. San Odón estuvo al frente del monasterio de Cluny. Odón era tan bueno que tuvo bajo su dirección más de 1000 monjes en diversos conventos.
San Odón murió el 18 de noviembre del 942. El 20 de noviembre se celebra a San Roque González y compañeros. Ellos fueron de los mártires sudamericanos. Fueron asesinados por los indios en 1628 y canonizados por el Papa Juan Pablo II. Pero ¿cómo es que fueron asesinados? Te lo vamos a contar enseguida. Los padres jesuitas habían fundado en Paraguay unas colonias de indígenas que se hicieron famosas en todo el mundo. Las llamaron reducciones. Allí los indios no eran considerados como gente de segunda clase, sino los más importantes. Los padres jesuitas los consideraban como verdaderos hijos de Dios y como tales los trataban con enorme respeto y gran cariño. En una ocasión, un curandero o brujo de los indígenas se dio cuenta de que la influencia de los padres jesuitas le estaba quitando su clientela porque los indígenas empezaban a no creer tanto en sus engaños y mentiras y dispuso a vengarse de ellos. Ese hombre reunió un grupo de indios de los más salvajes y con ellos atacó la misión católica, asesinando brutalmente a los misioneros. Luego prendieron fuego a la capilla y cuando estaba envuelta en llamas, arrojaron a ella los cadáveres de los misioneros. Era el 15 de noviembre de 1628. Y también el 20 de noviembre se celebra a San Octavio. Él es patrono de la ciudad italiana de Turín junto con San Solutor y San Adventor, porque allí sufrieron el martirio por defender la fe. Este santo, San Octavio, murió en el año 284. El 22 de noviembre se celebra a Santa Cecilia, patrona de los músicos, y por lo tanto es también el Día del Músico, por lo que ya desde este momento les enviamos una cordial felicitación porque con ese don nos alegran la vida con sus composiciones e interpretaciones. Imagínense qué sería del mundo sin la música, pero ¿quién fue Santa Cecilia? Santa Cecilia pertenecía a una de las principales familias de Roma y sin embargo acostumbraba a vestir una túnica de tela muy sencilla. Como tenía el deseo de consagrarse totalmente a Dios, decidió mantenerse soltera y consagrarle su virginidad. Sin embargo, sus padres la comprometieron en matrimonio con un joven llamado Valeriano. Ella sabía que no podía mentir y aunque sus padres ya la habían comprometido, decidió hablar con su pretendiente. Después de explicarle el amor de Dios, convenció a Valeriano para que se hiciera cristiano y juntos se consagraran a Dios. El joven se hizo instruir por el Papa Urbano y recibió de él el bautismo. Y no solo eso, sino que también el hermano de Valeriano, llamado Tiburcio, se hizo cristiano. Lamentablemente, amigos, en aquel tiempo, el Imperio Romano perseguía a todos los cristianos y los asesinaba brutalmente, a tal grado que el alcalde de Roma había prohibido sepultar sus cadáveres. Pero ante esta prohibición, Valeriano y Tiburcio se dedicaron a sepultar todos los cadáveres de cristianos que encontraban. Esto hizo que fueran arrestados y llevados ante el alcalde. Este quiso obligarlos a que renegaran de su fe y que adoraran al dios Júpiter, pero como ellos se negaron, fueron azotados y martirizados hasta darles muerte. Seguramente habrán sentido miedo, pero su fe los hizo mantenerse fuertes. Incluso animaban a los demás cristianos de Roma a sufrir con gusto todos los horrores con tal de no ser infieles a su fe. Después la policía arrestó a Cecilia y le exigió que renunciara a su fe católica. Ella se negó y fue llevada junto a un horno caliente. Trataron de sofocarla con los terribles gases que salían de allí, pero en vez de asfixiarse, ella cantaba gozosa. Quizás por eso la han nombrado patrona de los músicos. Como vieron que este martirio no era suficiente, la amenazaron con quitarle la vida y ella prefirió mantenerse fiel a su fe. Fue así que, con una filosa espada, le cortaron la cabeza. Y es interesante mencionar que antes de morir, para que el imperio no se quedara con sus bienes, porque tenía esa costumbre, Cecilia había repartido todo entre los pobres y le había pedido al Papa Urbano que convirtiera su casa en un templo para orar, y así se hizo después de su martirio. Su cuerpo fue sepultado en Roma en las catacumbas de San Calixto y permaneció incorrupto. En 1599 permitieron a un famoso escultor llamado Maderno ver el cuerpo incorrupto de la santa y él hizo una estatua que se conserva en la iglesia de Santa Cecilia en Roma. La escultura la muestra acostada de lado, con el corte de la espada en el cuello y con sus manos defendiendo la fe. El 23 de noviembre se celebra a San Clemente, el tercer sucesor de San Pedro, después de Lino y Cleto, que gobernó a la iglesia desde el año 93 hasta el 101.
Después de las cartas de San Pedro, él escribió el documento papal más antiguo que se conoce. Se le conoce como Carta a los Corintios. No hay que confundirla, amigos, con la que escribió San Pablo. Por ser cristiano, fue desterrado por el emperador Trajano a Crimea, al sur de la actual Rusia, y condenado a trabajos forzados como picar piedra con otros 2000 cristianos. Un día las autoridades le exigieron que adorara un ídolo del dios Júpiter, pero él dijo que no adoraba sino al verdadero Dios. Entonces fue arrojado al mar, y para que los cristianos no pudieran venerar su cadáver, le fue atado al cuello un hierro pesadísimo, pero una gran ola devolvió su cadáver a la orilla. El 24 de noviembre se celebra a San José Pignatelli. El mérito especial de este santo fue el de conservar lo que quedaba de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas, y tratar de que los religiosos de esa comunidad pudieran sobrevivir a pesar de una terrible persecución en contra de ellos. Y es que en 1767 la masonería mundial se puso de acuerdo para pedir a todos los gobernantes que expulsaran de sus países a los padres jesuitas. El rey Carlos III de España obedeció las órdenes masónicas y declaró que de España y de todos los territorios de América que dependían de ese país quedaban expulsados los jesuitas y por lo tanto también fueron expulsados de México. En el año 1774, Clemente XIV, por petición de los reyes de ese tiempo, dio un decreto suprimiendo la Compañía de Jesús. Como efecto de ese decreto, 23,000 jesuitas quedaron fuera de sus casas religiosas. Afortunadamente, cuando los gobiernos de Europa se declaraban en contra de los jesuitas, la emperatriz de Rusia, Catalina, prohibió publicar en su país el decreto que mandaba acabar con la Compañía de Jesús, y recibió allá a varios religiosos de esa comunidad. El padre Pignatelli, con permiso del Papa Pío VI, se afilió a los jesuitas que estaban en Rusia y con la ayuda de ellos desde allá, de ese extremo del mundo, empezó a organizar otra vez a los jesuitas en Italia. Conseguía vocaciones y mandaba a los novicios a Rusia y allá eran recibidos en la comunidad. El jefe de los jesuitas de Rusia lo nombró provincial de la comunidad en Italia y el Papa Pío VII aprobó ese nombramiento, así que la comunidad empezó a renacer otra vez, aunque fuera en gran secreto. El padre Pignatelli oraba y trabajaba sin descanso por conseguir que su comunidad volviera a renacer. En 1804 logró con gran alegría que en el reino de Nápoles fuera restablecida la Compañía de Jesús. Fue nombrado provincial. Con las generosas ayudas que le enviaban sus familiares, logró restablecer casas de jesuitas en Roma, en Palermo, en Orvieto y en Cerdeña. Ya estaba para conseguir que el sumo pontífice restableciera otra vez la Compañía de Jesús, cuando Napoleón se llevó preso al Papa Pío VII al destierro. Así como lo oyen, amigos, Napoleón se atrevió a sacar al Papa de Roma y se lo llevó preso a Francia. Esto hizo que el padre Pignatelli muriera en 1811, sin haber logrado que su comunidad religiosa lograra volver a renacer plenamente. Pero ¿qué creen? 3 años después de su muerte, cuando el Papa Pío VII quedó libre de su destierro y volvió a Roma, decretó que la Compañía de Jesús volvía a quedar instituida en todo el mundo. El 25 de noviembre se celebra a San Dionisio. Entre los muchos santos que han llevado el nombre de Dionisio, el santo de este día fue llamado el Grande o Dionisio Magno. Nació y vivió en Alejandría, Egipto. Al principio era pagano, pero luego se convirtió al catolicismo. Llegó a ser obispo y padeció mucho por defender su fe. San Dionisio Magno murió en el año 265. También el 25 de noviembre se celebra a Santa Catalina de Alejandría. Como lo dice su nombre, nació en Alejandría, al norte de Egipto en el siglo IV. Hizo estudios de filosofía y se hizo católica. Con su elocuencia logró que la esposa del emperador Magencio y 200 soldados se hicieran cristianos. Pero en venganza, el emperador reunió a 50 eruditos paganos y la retó a un debate religioso. Después de una larga y acalorada discusión, las palabras de Catalina vencieron los argumentos de todos sus opositores. Magencio se enojó y ordenó que la martirizaran. Hizo que la amarraran a una rueda con filosos picos. Esta rueda se despedazó milagrosamente y no le hizo daño a la joven. Entonces Magencio ordenó que le cortaran la cabeza. Pero por haber defendido la fe con argumentos sabios y filosóficos, Santa Catalina o Santa Catarina es patrona de la elocuencia, de los filósofos, los predicadores y los estudiantes.
También se le considera patrona de las solteras y las hilanderas. ¿Pero por qué de las hilanderas? Por la rueca con que fue martirizada. Hasta aquí el santoral de la semana y esperemos que con este mayor conocimiento de los hombres y mujeres que son nuestro ejemplo, podamos vivir mejor. Este fue el santoral de la semana, aquí en Resonancias de Fe. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. El 21 de noviembre se celebra la presentación de la Virgen María en el templo. Una tradición muy antigua cuenta que cuando la Virgen María era muy niña, sus padres, San Joaquín y Santa Ana, la llevaron al templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo junto con otro grupo de niñas y adolescentes para ser instruida muy cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. Esta información no está en la Biblia, sino que procede de otras fuentes orales y escritas. Algunas de ellas mencionan que la pequeña se sintió tan atraída por el lugar que subió sola todas las gradas del templo y al llegar a la parte más sagrada, elevó sus manitas y se puso a bailar, como lo hizo el rey David en su tiempo. Otra cosa importante que podemos mencionar es que los padres de la Virgen vivían en Jerusalén cuando ella nació y su casa quedaba muy cerca del templo. De hecho, actualmente se puede visitar ese lugar que se ha convertido en una basílica. Y tenemos que decir que precisamente la tradición de presentar a las niñas primero y posteriormente a los niños cuando cumplen 3 años de edad no es un sacramento, sino que está basada en esta tradición que nos recuerda la presentación de la Virgen María. No es obligatoria la presentación, pero como está entre el bautismo y la primera comunión o entre el bautismo y la confirmación, es una muy buena etapa para que los papás renueven su compromiso de fe. Resonancias de Fe. Queridas amigas y amigos, hoy he decidido dedicar esta sección para hablar de preguntas y respuestas sobre Vimex, porque algunos de ustedes me han escrito a mi canal o bien llaman a la parroquia para solicitar información, pero quieren que se las dé yo de mi propia boca. Quiero comentarles diciendo por qué recomiendo Vimex. Quizás algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, otros no. Desde hace 10 años, sí, 10 años, yo tengo un problema grave, delicado, en mi aparato digestivo. Un problema que me hizo hace 10 años llegar a tener más de 20, 25 evacuaciones al día sin control, sin continencia. Esto significaba que yo podía ir caminando por la calle, en mi coche, y de repente, que, pues como se decía popularmente, me ganaba, pero no del 1, sino del 2. ¿Se imagina lo que significó esto? Bueno, empecé yo a visitar un médico, otro especialistas, y resulta que mangueras por arriba, mangueras por abajo, estudios de cáncer, estudios de alergias al gluten, estudios de alguna bacteria del oriente, porque yo viajo mucho al oriente, o bien también incluso hasta estudios de VIH me mandaron a hacer y nada. En los estudios no había nada y por lo tanto, si no hay nada, no puede haber un diagnóstico. Y si no hay un diagnóstico, no puede haber una curación. Y ante estas evacuaciones yo empecé a bajar y a bajar y a bajar de peso, a empezar un poquito a perder la memoria, a tener menos fuerza y lamentablemente no había absolutamente nada que yo pudiera hacer para sentirme mejor porque las evacuaciones continuaban. Afortunadamente, no les digo la forma en que llegó, pero alguien me obsequió el extracto de agave y al principio yo pensé que era un alimento de estos milagro, a unas cosas milagro que por ahí ofrecen y se lo obsequié a la persona que me cocinaba. Esta persona
tenía problemas en las manos, se le engarrotaban las manos como artritis. Con este extracto se solucionó su problema. ¡Ah, caray! Después, otra persona, un sacerdote que llegaba a la parroquia a pedir ayuda porque venía a tratarse de cáncer en las piernas, le regalé otras botellitas que me regalaron a mí, las empezó a tomar y resulta que siguió con el tratamiento, evidentemente, pero el dolor que tenía desapareció. Fue ahí cuando yo dije, bueno, si a estas personas les está funcionando, yo lo voy a empezar a consumir. ¿Y qué es lo que pasó? Que las evacuaciones empezaron a disminuir. No desaparecieron totalmente, pero empezaron a disminuir. Yo empecé a tener más memoria, empecé a tener más vitalidad y esto me ayudó a enfrentar mejor la vida. Para ese entonces yo en mi camioneta cargaba con cubetas de agua, cloro, cambios de ropa, porque seguí con mi actividad en la radio, en la televisión y en la parroquia. Nadie se daba cuenta, con excepciones de que a veces estaba celebrando misa y tenía que salir corriendo para poder continuar celebrando la misa. Gracias al extracto de agave entonces las cosas cambiaron y desde entonces lo sigo tomando porque aún no encuentran un diagnóstico. Actualmente me está atendiendo la mejor gastroenteróloga de México y no la encuentran. No crean que he dejado de hacer estudios, sigo adelante, pero pues lamentablemente no han encontrado una causa y por lo tanto yo a través de este extracto me sigo alimentando y me ha ayudado a no bajar tanto de peso, a tener fuerza, energía y muchas cosas más. Así que les repito, el extracto de agave no es una miel de agave, tampoco es un medicamento, es un alimento que pueden consumir niños, jóvenes, ancianos, personas enfermas en tratamiento. ¿Por qué? Porque es un alimento. ¿Quién se tiene que alimentar? Todos. ¿Quién se puede alimentar? Todos. De tal manera que este alimento no se contrapone contra ningún medicamento, contra ningún tratamiento, sino más bien fortalece a la persona en cualquier tratamiento que esté llevando, o si no está enferma, pues simplemente le ayuda a tener una mejor salud. Como se está acabando el tiempo, solamente me quedo el día de hoy con esta información y si Dios lo permite, el próximo domingo les daré ya respuestas concretas a algunas de sus preguntas. Pero por esta razón, porque a mí me ha ayudado y me sigue ayudando este extracto de agave Mimex, yo lo recomiendo y le ha ayudado a cientos, por no decir miles de personas que también lo recomiendan. Así que no se pierdan la segunda parte de este testimonio el próximo domingo. Amigas, amigos, como siempre, antes de terminar el programa, quiero agradecer su preferencia y que recomienden el programa a las personas que no lo conocen. Y como se los dije al inicio, les doy el contacto de la parroquia de los Santos Cosme y Damián, tanto por si quieren adquirir alguno de mis libros, si quieren información también sobre los horarios de la parroquia o el extracto de agave Mimex, que repito, es un alimento maravilloso que ayuda porque tiene inulina a tener una muy buena digestión, adiós estreñimiento, colitis, gastritis, que tiene flavonoides para una muy buena circulación también y por lo tanto que nuestra mente esté lúcida y que también tiene sustancias anticancerígenas. Los teléfonos de la parroquia de 9 de la mañana a 7:30 de la noche, todos los días, incluyendo domingos, son 55 55 66 77 44. Lo repito, 55 55 66 77 44 y el 55 5705 5939. 55 5705 5939. En estos teléfonos también les dan información de lo que son las misas gregorianas y cómo anotar a sus difuntos en estas misas. Les deseo un maravilloso domingo y un día de descanso para los que van a descansar mañana y los espero el próximo domingo aquí en Resonancias de Fe.
Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.